Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 74, plegaria en medio de la destrucción, Masquín de Asaf. Este salmo probablemente se escribió poco después del comienzo del exilio babilónico. El pueblo se lamentaba por la destrucción del templo, recordando el triunfo de Dios sobre el caos en la creación. Oraron para que Dios derrotara al enemigo que los había conquistado y restaurara el orden del templo. Este es un salmo desesperado, de angustia. Pero aunque el lamento es amargo, es el clamor de un pueblo que creía en Dios. No era el clamor de personas que no creían o confiaban en Dios. Las preguntas que encontramos en este salmo están suscitadas por un corazón que en medio del lamento sabía que Dios podía darles la respuesta que buscaban. Es notable que Asaf, que su queja en esos primeros versículos era muy sentida, pero es digno de imitar quejarnos con Dios acerca de nuestro dolor, que hacerlo con otras personas o con nosotros mismos, ya que esto lo que hace únicamente es permitir que raíces de amargura crezcan en nosotros. Asaf en su lamento sabía cuál era la posición de Israel como pueblo de Dios, y esa seguridad hace que su oración incluya las promesas de Dios cuando dice: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde los tiempos antiguos, la que redimiste para que fuera la tribu de tu heredad. Hermana, cuando tenemos la firme seguridad de quiénes somos en Cristo, nuestras oraciones tienen un peso más grande porque nos sentimos seguras de que nuestro Padre nos escucha y nos guarda. En medio de una oración clamando por seguridad, al recordar que Cristo es nuestro refugio en el día de la tempestad, nos hace orar con reverencia. Puede que como Asaf sintamos angustia, pero nuestra fe se mantiene intacta. En el versículo 3 declara: dirige tus pasos hacia las ruinas eternas. Todo lo que hay en el santuario lo ha dañado el enemigo. Aquí Asaf está pidiendo que Dios venga a su ayuda, ya que el templo ha sido destruido. Recordemos que el templo para Israel era de suma importancia, ya que era el lugar donde adoraban y oraban a Dios. Era el lugar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios que el libro de Levítico nos enseña. Es decir, no era solamente un lugar más al que iban regularmente, era su lugar de reunión con Dios y Él que les daba una identidad como pueblo escogido. Así que el dolor de Asaf es comprensible. Por eso clama para que Dios defienda el templo. Y los que destruyeron el templo, no solamente ese era su cometido, ellos querían destruir al pueblo de Dios por completo. Por eso el versículo 8 tiene esa mención cuando dice: dijeron en su corazón, arrasémoslos por completo. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. Es importante mencionar que este versículo, el versículo 8, en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice santuario de Dios, y en otras versiones dice sinagogas. Y la sinagoga no existió como una institución oficial hasta después del cautiverio. La diferencia entre el templo y la sinagoga es que la sinagoga eran lugares de oración y lectura de las escrituras, pero no se ofrecían ahí sacrificios, a diferencia del templo. Así que cuando este versículo menciona que quemaron las sinagogas, nos enseña que antes del cautiverio ya existían sinagogas en las cuales los levitas enseñaban al pueblo las escrituras, pero fue hasta después que tomó una forma oficial, cuando ya no estaba el templo. El versículo 9 declara que este acto tan malvado logró dañar la vida espiritual de Israel, cuando declara: no vemos nuestras señales, ya no queda profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. El dolor por ver a su pueblo destruido hacía que no vieran que ellos seguían siendo pueblo de Dios, aun cuando el templo ya no estaba. Es ahí cuando viene la pregunta con la cual muchos nos sentimos identificadas cuando atravesamos circunstancias difíciles por un largo tiempo. ¿Hasta cuándo? Asaf deseaba saber cuánto tiempo más tendrían que sufrir para saber y tener como ese descanso de saber que no siempre serían la burla de otros. Sin embargo, en medio de eso sigue reconociendo que Dios tiene el control, cuando en el versículo 11 dice: ¿por qué retiras tu mano, tu diestra? Sácala de
dentro de tu seno, destrúyelos. Allí reconoce que es el Señor cuando dice tú, tu mano, tu diestra. En los versículos 12 al 17, Asaf recuerda la grandeza y el poder de Dios, aun cuando ellos estaban siendo presa del enemigo y eso afectó su vida espiritual. Reconocía que Dios seguía siendo Dios, su rey, el mismo de ayer, era su Dios en ese instante. El salmista alaba a Dios recordando las victorias pasadas, recordando de dónde los sacó y cómo los liberó. Recuerda cómo los sostuvo en medio del desierto y cómo los guió cuando todo para ellos era incierto. Pero el poder de Dios no se limita a eso. Él es creador, el creador del universo. Puede sonar contradictorio el hecho que los versículos del 1 al 11 son de queja y dolor, pero luego alaba a Dios. Pero amada hermana, eso nos da un modelo de cómo tú y yo debemos orar a Dios, abriendo nuestro corazón en medio del dolor y buscando las respuestas en Dios. Sentir dolor no está mal, pero se hace pecaminoso cuando ese dolor tratamos de apagarlo con egoísmo, en quejas y tratando de cambiar las cosas a nuestra manera, a nuestra conveniencia, o muchas veces evadiendo la situación. Pero cuando nuestro dolor lo ponemos en manos de Dios, es cuando ese dolor se convierte en el fuego que perfecciona nuestra fe, ya que comprendemos que estamos en manos de Dios. Como Asaf, no debemos olvidar nunca de dónde el Señor nos ha sacado, qué batallas Él ha peleado por nosotras, las victorias que nos ha dado y sobre todo nunca olvidemos y siempre declaremos que somos redimidas por la sangre de Cristo Jesús. En los versículos del 18 al 23 son una petición para que el Señor los proteja y tome venganza de sus enemigos, ya que en medio de todo esto no solamente Israel estaba siendo dañado, sino el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Así que en el versículo Asaf está pidiendo que Dios defienda su causa. Este salmo es una oración llena de preguntas, quejas y dolor, pero también de alabanza y de petición para que el nombre de Dios sea puesto en alto. Amada hermana, recuerda que cuando te dañan a ti, siendo una hija de Dios, no solamente te dañan a ti, sino que están en contra del Señor, ya que tú eres suya. Teniendo esto claro, con más razón clamemos a Dios para que Él tome el control de todo ataque que te hagan. Con eso no te digo que ante un daño que te hagan no hagas nada, porque también Dios nos ha dado un espíritu de valentía para afrontar ese tipo de situaciones. Pero lo que no debemos olvidar es que toda venganza le pertenece a Dios, no es nuestra. Si el daño que te han hecho es muy grave, acude a leyes terrenales, las cuales Dios ha dado para castigo de los que hacen mal. Pero todo acto de venganza de tu propia mano es la que debemos evitar. Como Asaf, pongamos ese dolor delante de Dios para que Él se encargue. Para finalizar, quiero mencionar los atributos de Dios en este salmo. El primero es que es obrador de maravillas. El segundo es que Dios es nuestro pastor. Y el tercero es que Dios es rey. Sus atributos no dejan nunca de ser, son eternos. Seamos mujeres que perseveran en confiar en el poder de Dios aun cuando la circunstancia es difícil. Seamos mujeres que perseveran en buscar que el nombre de Dios sea exaltado. Seamos mujeres que perseveran en oración en todo tiempo. El Señor te bendiga.